Las bacterias son un grupo diverso de microorganismos unicelulares procariotas que se pueden encontrar prácticamente en cualquier ambiente. En este caso puede ser agua, suelos, aire, algunos parásitos, otros animales y plantas, al igual que pues son de vital importancia ya que sirven para ecosistemas del planeta. Bueno, ahora vamos a hablar de la nutrición bacteriana. Esta es la necesidad de las bacterias para obtener su energía y poder vivir y crecer. Vamos a entender que existen dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La autótrofa se va a referir a que son las bacterias que crecen sintetizando sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas sencillas, y esas no necesitan recurrir a otros seres vivos para poder producir su propio alimento. Su fuente de carbono va a ser el CO2. La nutrición heterótrofa va a utilizar una fuente de carbono orgánica, y esta la va a transformar en nutrientes y energía. Esos microorganismos van a requerir de nutrientes básicos, los que conocemos como macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes van a encontrarse formando parte de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas de la bacteria, como pueden ser el hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, entre otros. Los micronutrientes son los que van a intervenir en las reacciones catabólicas y van a contribuir al mantenimiento de la estructura de las proteínas. Estos pueden ser el cobalto, el molibdeno, el zinc, el manganeso, entre otros. Posteriormente también vamos a encontrar los que son los metabolitos esenciales. Estos son los procesos catabólicos bacterianos que van a dar origen a dos moléculas esenciales. Estos son las dos moléculas esenciales que son esenciales en las rutas metabólicas de los lípidos y los aminoácidos. Estos procesos catabólicos son el piruvato y el acetilcoenzimado. Vamos a continuar hablando sobre las condiciones fisioquímicas de las bacterias. Van a ser aquellos factores externos que permiten a las bacterias desempeñar sus funciones. Los principales van a ser la presión osmótica, que en este caso es cuando las bacterias se exponen bruscamente constante a elevadas concentraciones salinas. Por osmosis se produce una salida de agua al exterior y la contracción de la célula trae un efecto bactericida. Continuamos con la luz y otras radiaciones. Aquí la necesidad de la luz va a ser una propiedad de las bacterias fotótrofas, que las radiaciones ultravioletas van a ser suministradas directamente por la luz del sol, que pueden ejercer un efecto mutágeno y letal para muchas bacterias. Continuamos con la temperatura, que pues las bacterias se van a clasificar en categorías según los márgenes de temperaturas en los que puedan desarrollarse. En este caso van a ser psicrófilas, que son de 5 a 35 grados centígrados, las mesófilas, que van a ser de 20 a 40 grados centígrados, y las termófilas, que son de 40 a 80 grados centígrados. Continuamos con lo que es el pH. Aquí la mayoría de las bacterias crecen mejor a un pH próximo a lo que es al neutro o ligeramente al alcalino. También se encuentra lo que es la humedad, que la gran porción de agua que contienen las bacterias van a hacer que comprendan fácilmente lo que es la humedad ambiental. En este caso van a siempre actuar en un sentido favorable para su desarrollo. También se encuentra lo que es el oxígeno, que pues aquí las bacterias se clasifican según su diferente necesidad y sensibilidad al oxígeno.
oxígeno. En este caso van a ser anaerobias estrictas, anaerobias moderadas, anaerobias aerotolerantes, anaerobias facultativas, microaerófilas y aerobias estrictas. El potencial de óxido de reducción, aquí va a indicar lo que son las relaciones de oxígeno de los microorganismos vivos y puede ser utilizado también para especificar el ambiente en el que un microorganismo es capaz de generar energía y sintetizar lo que son nuevas células. Por último, el dióxido de carbono. En este caso, la mayoría de las bacterias se presentan en una de estas siguientes formas básicas, como es el caso de los cocos, los bacilos y los espirilos. Los cocos son bacterias semiesféricas, se presentan de diversas formas, las cuales son 5. Los diplococos son bacterias que quedan en forma de pares después de la división. Los estreptococos son cadenas de 4 o más células después de su división. Las tetradas son agrupaciones de 4 cocos de forma cuadrada. Las sarcinas son paquetes de 8 células en forma de cubo. Estafilococos son agrupaciones en forma de racimo. Los bacilos son bacterias de forma alargada semicilíndricas y se encuentran ya sea aisladas o agrupadas, las cuales se dividen en 5, que son cocobacilos, que son una especie redondeada, difícil de distinguir. Diplobacilos son pares de bacilos. Streptobacilos son bacilos agrupados en cadenas. Formas filamentosas son bacilos que crecen de forma en fibras. Bacilos falciformes son bacilos con los extremos más delgados. Espirilos son aquellas bacterias que se presentan más de una curva. Tal es el caso de los vibrones, que son bacterias curvas en forma de comas. Espiroquetas son microorganismos helicoidales y flexibles, se desplazan mediante filamentos axiales. Algunas otras se presentan en forma de estrella, forma de filamentos o de hélices. La estructura de la bacteria se puede dividir, ya sean constantes en las células o no, y permanentes o variables. Estructuras permanentes. Se encuentra la pared celular, ubicada fuera de la membrana plasmática. Es una estructura vital para las bacterias que la poseen. Membrana celular. Estructura vital para la bacteria que representa una barrera que separa el interior al exterior de la célula. Los ribosomas son libres en el citoplasma, están compuestos por proteínas y ácido ribonucleico. Pueden presentarse aislados como el poliribosomas asociados al ARN mensajero o al ADN cromosómico. El material genético es el ácido desoxirribonucleico cromosómico, que es el submaterial genético, está constituido por moléculas ADN circular enrollado sobre sí mismo. Los plásmidos constituyen material genético extracrómico, están constituidos por secuencias cortas de ADN, estructuras variables. En ellas se encuentran los flagelos, son filamentos proteicos helicoidales, delgados y rígidos, de longitud y diámetro uniforme, responsable de la movilidad de la bacteria. Fibras o pilis, son estructuras filamentosas proteicas que se necesitan flagelos por su diámetro y no posee estructura helicoidal, no cumplen funciones de modalidad, son estructuras variables y cumplen funciones de adherencia o receptoras. Cápsula. Cuando existe una ubicada por fuera de la pared celular, las bacterias producen material capsular que se asocia intermitentemente a la superficie de la célula, recibe el nombre de cápsula. De ahí sigue capa mucitaginosa. Es una cubierta flexible, mal definida, de márgenes distintos, no uniforme en densidad y grosor. Difícilmente una única membrana extra a la mureína, por lo que puede ser eliminada fácilmente. Esporos. Algunas bacterias gram positivas pueden formar una estructura especial inactiva
de resistencia denominada endospora o espora, que desarrolla dentro de las células vegetativas. En los elementos internos bacterianos se encuentra el citoplasma, que es un elemento obligado de las bacterias. Comprende todo lo que hace por dentro de la membrana citoplasmática, a excepción de las regiones de las que se encuentra el ADN cromosómico y una de las hay de los plásmidos. De ahí tenemos el ADN bacteriano o ADN cromosómico. Se sitúa en la región citoplasmática denominada nuclear o nucleoide, donde que también se utiliza designar de cierto ADN. Los plásmidos, que se encuentran en la estructura permanente. Los elementos transportables son fragmentos del ADN no autónomos, desean siempre bien estar integrados al otro ADN. El esporo, que se encuentran en estructuras variables. Ahora los apéndices bacterianos, que son los flagelos y fibras, o pili, que son de estructuras variables. Filamentos axilares, no son apéndices para los órganos de movilidad, que emplean las estructuras que desplazarse. Están constituidos. Metabolismo bacteriano. El metabolismo bacteriano se define como el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales las bacterias se nutren y aseguran su supervivencia por medio de la reproducción. Estos microorganismos tienen un metabolismo catabólico o energético y otro anabólico o sintético. Anabolismo es el proceso en el cual las bacterias sintetizan sus propios componentes producidas de nuevos materiales celulares, el cual lleva el nombre de biosíntesis. Para este proceso se requiere una carga de energía. Este proceso lleva a cabo la transformación de células sencillas a células complejas. Al resultado de este proceso se le conoce como precursores. Algunos procesos de biosíntesis son la de los polisacáridos, biosíntesis de aminoácidos, biosíntesis de purina y pirinas, biosíntesis de ácidos nucleicos y biosíntesis de lípidos. El catabolismo. Bajo este nombre se designan reacciones químicas llevadas a cabo por los seres vivos con la finalidad de asimilar los nutrientes. Para ello, degradan compuestos orgánicos complejos en otros más sencillos y obtienen energía, para que posteriormente utilicen el proceso de la biosíntesis. Fases del catabolismo bacteriano. Se dividen en 4. Primera, quimiostasis. La quimiostasis es un tipo de fenómeno en el cual algunas bacterias móviles digieren sus movimientos de acuerdo a la concentración de ciertas sustancias químicas en su medio ambiente. La segunda, digestión. Casi todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de las bacterias se encuentran en el entorno de forma macromolécula, gracias a una serie de enzimas vertidas al exterior. Esas enzimas pueden ser enzimas o compuestos más simples que ya son asimilables. La absorción es el proceso por el cual las moléculas sencillas que surgieron mediante la digestión o se encontraban como tales en forma natural del entorno bacteriano, una de las salvadas barreras de la pared celular, penetran en el citoplasma para atravesar la membrana citoplasmática, en el cual ella se divide en 2 facetas: difusión por ósmosis. También hay un cosmo de energía, que se refiere en experiente al movimiento del agua o relación de las concentraciones internas y externas solutos. Transporte asociado permeasas. Las permeasas son proteínas enzimáticas en la membrana citoplasmática, cuya misión es mediante un cambio de conformación trasladar compuestos a través de ella. Se han definido 3 tipos de estas proteínas: uniportadoras, simportadoras y antiportadoras. La cuarta fase es la preparación. Las sustancias que integraron en la etapa anterior, ya sean simples o complejas, experimentan una serie de reacciones catalizadas por endógenos hasta llegar a productos sobre que tienen lugar una oxidación biológica. El crecimiento bacteriano se le va a denominar así al fenómeno por el que una célula bacteriana se divide mediante un proceso asexual denominado fisión binaria. En este caso, el resultado final es la
formación de 2 células hijas, cada una con la misma cantidad y el mismo tipo de información genética. Esta bacteria no ocurra, existen una serie de características necesarias para que se pueda llevar adecuadamente, como por ejemplo tienen que tener un ambiente en donde puedan desarrollar todas sus funciones metabólicas para sintetizar todos los compuestos que necesitan a partir del medio. Para que el procedimiento se pueda realizar, va a existir una curva de crecimiento en donde se va a introducir la bacteria en un medio de cultivo, en donde no se va a poder alterar ningún procedimiento, y así se podrá generar la curva de crecimiento con 4 etapas. La primera fase, que es la fase de latencia, sería la etapa de adaptación al nuevo medio de cultivo, donde va a depender del parecido que exista entre el medio del que proviene al nuevo medio. La segunda fase sería la fase logarítmica, que va a existir un aumento en el número de bacterias en el medio de cultivo, es decir, que van a alcanzar su máxima duplicación, en donde la actividad metabólica es intensa y su síntesis de elementos estructurales se va a acelerar. En la fase estacionaria es donde se van a ir agotando ya todos los nutrientes que se acumulan, sustancias tóxicas, y la actividad metabólica y el ritmo de división van a disminuir. La cuarta fase, que sería la fase de muerte o el declive logarítmico, es cuando ya no va a existir ningún tipo de nutriente, va a provocar que la curva de crecimiento